¿Cómo está compuesta la naturaleza del ser humano? ¿Cuáles son los elementos que lo componen? ¿Es lo mismo el alma y el espíritu? En todo caso, ¿cuál es la diferencia entre ellos? ¿Cuál es el origen del alma? ¿Cuándo y cómo es que el alma aparece? Hoy vamos a hablar de todos estos temas. Bienvenidos a un nuevo video sobre teología sistemática. En nuestro estudio de antropología bíblica, en nuestro estudio sobre el ser humano desde la perspectiva de las escrituras, hemos analizado en primer lugar el origen del hombre. Vimos que el hombre es creación de Dios, que es una creación directa e intencional de Dios. Vimos también que el hombre está compuesto de dos elementos, de un elemento material y de un elemento inmaterial. El relato de la creación nos dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida y llegó a ser el hombre un ser viviente. Vemos en este mismo relato estos dos elementos, un elemento material que Dios formó del polvo de la tierra y un elemento inmaterial, ese aliento de vida que sopló Dios en el hombre. Vamos a analizar con más detalle estos dos elementos, el elemento material y el elemento inmaterial en el ser humano. Luego vamos a ver cómo se relacionan entre sí. La Biblia nos muestra que el ser humano está compuesto de estos dos elementos, el elemento material y el elemento inmaterial, el elemento físico y el elemento espiritual. El elemento material, el elemento físico, es nuestro cuerpo que fue formado del polvo de la tierra, como nos dice el relato bíblico. Y lo que hay que notar respecto al cuerpo es que no es malo en sí mismo, como veían por ejemplo los filósofos griegos, también los gnósticos, que pensaban que el alma pura había sido puesta en este cuerpo impuro y que el cuerpo era como una cárcel para el alma. Sin embargo, en principio el cuerpo no fue algo malo, sino que todo lo que Dios creó fue bueno en gran manera, lo cual incluyó la creación del ser humano completo, del ser humano también como un cuerpo. Y fue la caída en el pecado lo que transformó el cuerpo humano en este cuerpo de humillación, en este cuerpo de muerte, como lo llama el apóstol Pablo, y es por eso que también necesitamos disciplinar a nuestro cuerpo. Pero así como Jesús resucitó corporalmente, también nosotros seremos resucitados corporalmente, ya sea para vida, ya sea para condenación. Y quienes hemos creído en Cristo, recibiremos un cuerpo glorificado cuando este cuerpo mortal se vista de inmortalidad, cuando este cuerpo corruptible se vista de incorrupción. Entonces vemos que el cuerpo es algo importantísimo para la persona en sí y que en el estado glorificado tendremos incluso un cuerpo glorificado, un cuerpo semejante al cuerpo del Cristo resucitado. Por eso el cuerpo no es algo que nosotros debamos menospreciar o tener en menos su cuidado, ya que en el caso de los creyentes el cuerpo es templo del Espíritu Santo y la Biblia nos manda a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo al Señor, que es nuestro culto racional. Debemos agradar a Dios con todo nuestro ser, eso incluye también con nuestros cuerpos, así como debemos cuidar del alma, como debemos cuidar de nuestra parte espiritual, también debemos cuidar de esa parte física. Bien, hemos hablado de la parte material, ahora nos vamos a concentrar en la parte inmaterial, en la parte espiritual del hombre, que es a lo que la Biblia le da un énfasis mucho mayor y que usa muchos términos para hablar de esta parte inmaterial. Algunos de los más importantes son el alma, que la palabra que se traduce en el Antiguo Testamento como alma es el hebreo nefesh, que aparece unas 750 veces en la Biblia. Es la que aparece, por ejemplo, en Génesis 2:7.
donde nos dice que Dios sopló en el hombre aliento de vida y llegó a ser un ser viviente. La palabra que se traduce como ser es la palabra nefesh, que es la palabra alma. Es decir, que literalmente significaría que el hombre llegó a ser un alma viviente. Así, la palabra nefesh se usa muchas veces en la Biblia para referirse a la persona completa, pero otras veces se utiliza solamente para referirse a la parte inmaterial del ser humano. Otras veces se usa específicamente para referirse a la parte moral, otras veces para la parte personal, para hablar del intelecto, de la voluntad, de las emociones. Y en el Nuevo Testamento tiene un uso muy similar la palabra psique o psique, que se traduce como alma muchas veces, pero también se traduce como yo o como vida. Y esta palabra, que es la base de la palabra psiquis, es la que se usa en el Nuevo Testamento para referirse también a la persona en su totalidad, pero también a la parte inmaterial de la persona, para referirse a la personalidad misma, también para hablar del intelecto, de la voluntad, de las emociones, y es esa parte inmaterial que sobrevive a la muerte física. La Biblia también se refiere a la parte inmaterial del hombre como espíritu. El término en el Antiguo Testamento es el hebreo ruaj y se usa tanto para hablar del viento, para hablar del aliento, también para hablar del Espíritu de Dios e incluso del principio vital de los animales. Y en cuanto a la persona, puede referirse bien a toda la persona o a esa parte inmaterial, no solo en su relación con Dios, sino también que habla del Espíritu como el centro de las emociones, de la voluntad. En el Nuevo Testamento la palabra utilizada es neuma, que es la raíz de palabras como neumático o neumonía, y es que también se utiliza para hablar de viento, para hablar de aliento. Se usa para hablar de espíritus como personas en su totalidad, pero también para hablar, como decíamos, de esta parte inmaterial, para hablar de las emociones, de la toma de decisiones, de la voluntad en sí. Y otro término que la Biblia utiliza mucho en cuanto a esta parte inmaterial del hombre es la palabra corazón, que en el hebreo es lev o levab y en el griego es la palabra cardía. Y no habla del corazón simplemente como el centro de las emociones, sino como el centro de gobierno de la persona. Habla del corazón como que de él mana la vida. Es entonces el corazón ese centro de control de la persona. Se usa para hablar de la fuente de las emociones, para hablar de la fuente de las decisiones, para hablar de la fuente de las pasiones. La Biblia nos muestra que luego de la caída todas las personas nacen con un corazón corrupto, con un corazón malvado. Los pensamientos del corazón del hombre son malos desde su juventud. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Sin embargo, Dios promete a aquellos que ponen su fe en Jesús darles un corazón nuevo y escribir en él su ley. Otro término que habla de esta parte inmaterial del hombre es la conciencia, que es esta facultad para discernir entre el bien y el mal, para discernir entre lo correcto y lo incorrecto, y es una capacidad que tiene todo ser humano. Dios ha puesto esta conciencia del bien y el mal en todo ser humano. Es a eso a lo que se refiere Pablo cuando dice que los gentiles que no tienen la ley escrita, tienen la ley escrita en sus corazones, sabiendo por su conciencia lo que está bien y lo que está mal. También nos muestra Pablo que el pecado lleva muchas veces a endurecer la conciencia, a cauterizarla, haciéndola insensible. Y también podemos ver otros términos respecto a esta parte inmaterial, como el término mente, como las mismas fuerzas. Y si habláramos
del ser humano como compuesto por cada uno de los términos que utiliza la Escritura, no hablaríamos del ser humano compuesto de dos partes o de tres, sino de muchas. Pero como vamos a ver a continuación, muchas veces estas palabras se utilizan como sinónimos, se utilizan para referirse a lo mismo. Como hemos visto, la palabra espíritu hace referencia a ese principio vital de las personas y de la misma forma se utiliza la palabra alma. Se utiliza la palabra espíritu para referirse al centro de la voluntad, de las emociones, y de la misma forma se utiliza la palabra alma. Pero sí debemos tener en cuenta que antes de ver las diferentes posturas respecto a la composición del hombre, lo que vemos es que el ser humano es una unidad y es una unidad compleja. El ser humano está compuesto por estos dos componentes, material e inmaterial, pero es una unidad mucho más compleja que simplemente hacer esa distinción y es, dentro de todo, una unidad. El ser humano es una persona. Llegó a ser un alma viviente teniendo el componente material y el componente inmaterial y los dos funcionan de la misma forma. Cuando una persona peca, lo que peca es la persona en su conjunto. Cuando una persona es salva en su conjunto y por eso Dios nos dará un cuerpo glorificado, así como también nos da un corazón nuevo. Vamos a analizar distintas opiniones respecto a la constitución humana. En primer lugar tenemos el monismo, que dice que el ser humano es simplemente materia pensante. Esta es la postura de aquellos que niegan la existencia de Dios y la existencia del mundo espiritual. Para ellos la vida termina con la muerte física. No hay nada del ser humano que sobreviva a esa muerte física porque el ser humano no es nada más que materia. Hay otro tipo de monismo que es aquel que no ve una distinción entre el cuerpo y el alma, sino que son la misma cosa. Por otro lado tenemos la dicotomía, que ve al ser humano compuesto de dos elementos, del componente material, el cuerpo, y el componente inmaterial, que a veces se llama alma y a veces se llama espíritu. Esta postura no ve distinciones entre el alma y el espíritu, sino que los ve como distintos términos que hablan de lo mismo. Y por otro lado tenemos la tricotomía, que es la visión del ser humano como tripartito, como cuerpo, alma y espíritu. Esta postura sí distingue entre el alma y el espíritu, ve al alma como la parte inmaterial que se relaciona con nosotros mismos y con nuestro entorno, y al espíritu como la parte inmaterial que se relaciona con Dios. Ahora vamos a analizar un poco mejor estas dos posturas, la dicotomía y la tricotomía, que son las posturas cristianas, las posturas que adoptan los cristianos que tienen distintos puntos de vista en este asunto. Desde ya, no es una cuestión central de fe, es una cuestión en la que podemos tener distintas opiniones sin tener que pelearnos por ese tema. En primer lugar, la enseñanza bíblica nos muestra al ser humano como una unidad. Como decíamos, no es simplemente el alma el que peca, sino la persona. No es simplemente el cuerpo que muere, sino la persona. Y así también Cristo redime tanto al alma como al cuerpo. Así como Dios nos da un corazón nuevo en la regeneración, también nos dará un cuerpo glorificado en la segunda venida. En segundo lugar, también la Biblia nos muestra que si bien el ser humano es una unidad, está compuesto claramente de estos dos componentes, del componente material y del componente inmaterial. En el Antiguo Testamento se ve la idea hebrea del ser humano compuesto de estos dos elementos, de un elemento bajo y un elemento elevado, de un elemento que proviene del barro, que es el elemento material, pero un elemento que proviene de Dios, ese aliento de vida, ese elemento inmaterial, y que se utiliza para esa parte del ser humano, para la parte inmaterial, las palabras espíritu, alma, corazón, mente, etc. Ya en el Nuevo Testamento nos encontramos con la expresión
más familiar que tenemos, que es la de cuerpo y alma o cuerpo y espíritu. Si nos guiamos por los términos que utiliza la Escritura, rápidamente podemos decir que el ser humano está compuesto de cuerpo, alma y espíritu, al menos. Pero si analizamos con más detalle el texto, nos vamos a dar cuenta que la Biblia frecuentemente utiliza la palabra alma y espíritu para referirse a la misma cosa, los utiliza indistintamente. Ahora vamos a ver 3 ejemplos, y los 3 hacen uso de la poesía hebrea. Recordemos, como habíamos visto en los consejos de interpretación bíblica, que la poesía hebrea hace uso de paralelismos, es decir, que dice 2 veces la misma cosa con distintas palabras para enfatizar la idea. Por ejemplo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las alas del Omnipotente. Habitar al abrigo del Altísimo es lo mismo que morar bajo las alas del Omnipotente. Analicemos estos 3 ejemplos. En primer lugar, Job dice: por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, me quejaré en la amargura de mi alma. Habla de la angustia del espíritu y de la amargura de su alma, haciendo énfasis en esa emoción. Acá vemos que tanto la palabra espíritu como la palabra alma se utilizan para hablar de lo mismo, de la angustia, de la amargura. Lo mismo vemos en Isaías. Dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Asimismo, María, en su cántico tan famoso, dice: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Estos ejemplos son muy buenos porque no solamente nos muestran que se usan los términos alma y espíritu para hablar de lo mismo, sino que contradice esta idea popular de que el alma es el centro de las emociones y el espíritu es la parte que se relaciona con Dios. Porque en el ejemplo de Job vemos que usa la palabra espíritu para hablar de sus emociones, habla de la angustia del espíritu, así también como la amargura de su alma. Y en el caso de María nos muestra que su alabanza a Dios no era solo espiritual, sino que también habla del alma en ese caso. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Los términos alma y espíritu se utilizan en la Escritura para hablar de lo mismo. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma, decía el salmista, que también utilizaba frases como bendice alma mía a Jehová, mientras que el espíritu de Pablo se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Estos ejemplos vemos que contradicen esta idea popular de que es el alma el centro de las emociones, mientras que el espíritu es el que se relaciona con Dios, sino que vemos que tanto los términos espíritu como alma se utilizan para la relación con Dios y que tanto las palabras espíritu y alma se utilizan como centro de las emociones. Esta idea de que es el alma la que se relaciona con los demás, mientras que es el espíritu el que se relaciona con Dios, no se encuentra en la escritura, sino que es tomada de la filosofía, y la escritura incluso utiliza muchas veces el lenguaje antropomórfico para hablar del agrado y el beneplácito de Dios, como hablando de su misma alma. Nos dice: he aquí mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. También nos dice que el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Entonces esta distinción en la Escritura no existe. No es el espíritu como algo aparte lo que se relaciona con Dios, sino la parte inmaterial, que a veces se llama espíritu, a veces se llama alma. El mandato de Dios es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas tus fuerzas. La Biblia habla tanto del ser humano como cuerpo y alma, de la misma forma que habla del ser humano como cuerpo y espíritu, haciendo referencia a estos 2 elementos. Se dice que el espíritu, en esta distinción entre espíritu y alma, es el que diferencia al ser humano del de los animales, pero incluso se habla de los animales a veces como almas, como seres vivientes,
y otras veces también se habla del espíritu de los animales, como en Eclesiastés 3:21. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Se habla de espíritu tanto de los animales como del ser humano. Sin embargo, hay una clara distinción también entre el espíritu humano, el alma humana, de el de los animales. De la misma forma, en la muerte se habla de que es el alma lo que abandona el cuerpo y también que es el espíritu el que abandona el cuerpo. Nos dice, por ejemplo, que a Raquel se le salió el alma porque murió. También se nos dice que Jesús entregó su espíritu. De la misma forma, Esteban también decía, Señor, recibe mi espíritu. Pero Elías oraba que el alma del niño muerto volviera a su cuerpo. Por eso, cuando habla de los creyentes en la presencia del Señor, la Biblia utiliza indistintamente la palabra espíritu como la palabra alma. Nos dice el autor de la carta a los Hebreos que nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a los creyentes que se encuentran en la presencia del Señor, y de esos mismos creyentes habla el libro de Apocalipsis como almas. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. La Escritura se refiere a los creyentes en la presencia del Señor como almas y a veces también como espíritus. Utiliza los términos indistintamente. Otra distinción que se suele hacer es que es el alma la que peca, no el espíritu. Sin embargo, la Escritura utiliza los dos términos también. Nos dice que Nabucodonosor endureció su espíritu. También, hablando el salmista, le dice al pueblo que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Cuando Jesús anuncia su muerte, dice, ahora está turbada mi alma. Y en el capítulo siguiente dice que habiendo dicho esto, Jesús, habiendo anunciado la traición de Judas, se conmovió en espíritu. Se turbó su alma, se conmovió su espíritu. Ambas expresiones hablan de lo mismo. Pero yo sé lo que estás pensando, que 1 Tesalonicenses 5:23 dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Y que Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. También que Pablo, hablándole a los corintios, distingue entre las personas naturales, psíquicas en la palabra original, de las espirituales, neumáticas en el griego. Sin embargo, debemos analizar los pasajes a la luz de toda la enseñanza bíblica. Y si hay pasajes que parecen contradecir la clara enseñanza de las Escrituras, es porque los estamos interpretando mal. No podemos hacer una doctrina de uno o dos pasajes. Por otro lado, que la Biblia utilice los términos uno al lado del otro no quiere decir que esté hablando de cosas distintas, como hemos visto. De la misma forma, sería infructífero ponernos a buscar la diferencia entre los elementos que menciona Jesús cuando nos dice que debemos amar al Señor con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. ¿Hay alguien que sepa la distinción entre mente y corazón? Entonces, lo que vemos acá es que Pablo está amontonando sinónimos para enfatizar justamente la idea principal del texto, que es que todo nuestro ser sea santificado. De hecho, Pablo repite la misma idea en 2 de Corintios
7:1 y dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Acá Pablo solamente menciona el cuerpo y el espíritu. Entonces, para Pablo no era importante el alma. No, sino que Pablo veía estos dos componentes en el ser humano, el componente material y el componente inmaterial. Que no mencione al alma acá no quiere decir que le esté dejando afuera, sino que está incluido dentro del componente espiritual. El mismo apóstol Pablo hace referencia en muchos otros lugares a esta naturaleza dicotómica del ser humano, del componente material y del componente inmaterial. Y el autor de los Hebreos, lo mismo, que diga que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, no quiere decir que sean dos sustancias que pueden dividirse, sino que la idea central del texto es que el poder de la palabra de Dios es irresistible. Y en el caso del pasaje de Corintios que nos muestra a las personas naturales y a las personas espirituales, si analizamos el texto en su contexto, nos vamos a dar cuenta que habla de la influencia del Espíritu Santo sobre aquellas personas. Esto nos lleva a ver otro tema, y es que muchos hablan del espíritu como esa parte inmaterial del ser humano que está muerta hasta que Dios la revive. Pero la Biblia no se refiere a que literalmente nuestro espíritu está muerto, como vemos en los siguientes pasajes. Deuteronomio 2:30 dice que Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano, como hasta hoy. Lo mismo vemos en el caso de Nabucodonosor, que su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo. Entonces, cuando la Escritura dice que estábamos espiritualmente muertos, no se refiere a que nuestro espíritu estaba sin ninguna actividad, sino que estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestra muerte espiritual no era inactividad, sino todo lo contrario, era actividad contra la ley de Dios. Nosotros estábamos muertos para Dios porque vivíamos para nosotros, porque vivíamos siguiendo los deseos de la carne y de los pensamientos. La muerte espiritual no es un estado de inactividad, sino un estado de rebeldía en el que todas las personas se encuentran. Y así como nuestro estado espiritualmente muerto era un estado de rebeldía contra Dios, que era un estado de estar entregado al pecado, de la misma forma nos dice Pablo que ahora también considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque en Cristo somos una nueva criatura. Todo nuestro ser es renovado en Cristo. Como vemos, la enseñanza bíblica hace referencia a la naturaleza humana compuesta de un elemento material y de un elemento inmaterial, que a veces se llama alma, que a veces se llama espíritu. Sin embargo, por la diversidad de términos que utiliza la Escritura para referirse a distintos aspectos de esa naturaleza inmaterial del ser humano, creo que lo mejor es hablar de el ser humano como una unidad compleja. Por lo que la postura de la dicotomía y la postura de la tricotomía son igualmente respetables. Lo que sí debemos tener en cuenta es que el ser humano es una unidad compleja y que todas las acciones son acciones de la persona completa, no de una parte de la persona, y por lo tanto la Escritura también nos anima a obedecer a Dios, no solo con nuestra alma, no solo con nuestros pensamientos, sino también con nuestro cuerpo. Y de la misma forma hablaba el salmista respecto a la adoración a Dios. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. La adoración es un acto que debemos hacer con todo nuestro ser.
Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Cuál es la relación entre el cuerpo y el alma? Esta es una relación misteriosa. Hay distintas teorías al respecto también. Tenemos teorías monistas que ven al cuerpo y el alma como saliendo de una misma sustancia. Las teorías materialistas ven que el espíritu surge de la materia, mientras que el idealismo ve a la materia como el objeto del espíritu, por lo que todo lo que vemos sería casi una ilusión. Por otro lado, tenemos teorías dualistas como el ocasionalismo, que dice que no hay relación entre el cuerpo y el alma, sino que actúan por separado de acuerdo a leyes establecidas para cada uno. Por otro lado, tenemos el paralelismo, que tampoco afirma una relación directa entre alma y cuerpo, sino que dice que actúan en paralelo como dos relojes perfectamente sincronizados. En tercer lugar, tenemos dentro de las teorías dualistas al dualismo realista, que dice que sí hay una relación entre el cuerpo y el alma, aunque esa relación es misteriosa para nosotros, que escapa a nuestro entendimiento, que el alma actúa sobre el cuerpo y que el cuerpo actúa sobre el alma de una forma que no podemos explicar. Asimismo que el alma sobrevive a la muerte física. Esta última postura es la que más se adapta a la enseñanza bíblica. La Biblia afirma tanto la unidad vital del ser humano como los componentes que lo integran y nos dice que el alma sobrevive a la muerte física. Esto lo podemos ver desde el relato de Jesús cuando le dice al ladrón que estaba siendo crucificado a su lado: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Había una inmediatez de pasar a la presencia del Señor, y esa misma inmediatez se ve en el caso de Esteban, cuando dice: Señor, recibe mi espíritu. La Biblia nos enseña que cuando morimos no pasamos a un estado de inconsciencia, sino que pasamos los creyentes a la presencia del Señor. Esa misma idea estaba también en Pablo, que decía: no sé qué elegir, porque quedarme vivo es mejor para la iglesia, pero morir me es mejor para estar con Cristo. Lo que deseaba Pablo no era descansar, lo que deseaba era estar en la presencia del Señor, sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. La misma idea estaba en Pedro, que decía: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, en despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. La Biblia nos enseña que lo que duerme, en este eufemismo que usa la Escritura habitualmente, es nuestro cuerpo, mientras que el alma de los creyentes pasa a la presencia del Señor. Y si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Traerá a Dios con Jesús porque están con Él los que durmieron en Él. Y entonces seremos resucitados en un abrir en un y cerrar de ojos, y nuestros cuerpos mortales serán revestidos de inmortalidad, nuestros cuerpos corruptibles serán vestidos de incorrupción. Pero ¿cuál es el origen del alma? ¿Existe antes que el cuerpo o es creada por Dios en el momento de la concepción? ¿O acaso se transmite por reproducción? Estas son las tres posturas principales. Tenemos el preexistencialismo, aquella que dice que el alma existe antes del cuerpo. No solo eso, sino que ve en esa existencia anterior el pecado, y que a causa de ese pecado las almas fueron puestas en cuerpos físicos como una especie de castigo. Esta postura, tomada, como decíamos, de la filosofía griega,
tomada del platonismo, que veía ese mundo ideal y que veía al cuerpo como algo inherentemente malo, es contraria a las escrituras. Y solo fue adoptada en el cristianismo por Orígenes de la escuela de Alejandría, de quien hablaremos más en los videos de historia de la Iglesia. La escuela de Alejandría, de las más flasheras en cuanto a interpretación bíblica, y que tomaba este concepto, no de la escritura, sino de la filosofía griega, justamente. Es un concepto que es contrario a las escrituras y que, salvo Orígenes, no ha sido aceptado por nadie en la historia del cristianismo. Por otro lado, tenemos la postura del traducianismo, que dice que el alma del ser humano se transmite por reproducción. También se conoce esta postura como generacionismo, es decir, que se va generando a medida que la humanidad se va reproduciendo. Este es un punto de vista aceptado por gran parte del cristianismo, y la otra gran parte del cristianismo acepta el creacionismo, es decir, que de algún modo es Dios quien forma al ser humano completo en el vientre de la madre, que no solo forma su cuerpo, sino también su alma en ese punto. Vamos a analizar con más detalles los puntos a favor y los puntos en contra de estas dos teorías que son las aceptadas en el mundo cristiano. Desde ya es un punto de vista secundario y en el que no hay demasiada certeza, así que cualquiera sea el punto de vista que adoptemos es respetable también. Como decíamos, el traducianismo ve el origen del alma en Adán. Dios sopló en Adán aliento de vida. De la única alma que registra la Biblia su creación es en el caso de Adán. Ya en el caso de Eva se dice que fue formado de la costilla de Adán y no se hace mención a la creación de su alma particularmente. Luego el relato nos dice que Adán tuvo un hijo a su imagen y semejanza, así como Dios lo había creado a él a imagen y semejanza de Dios, por lo cual la postura traducianista nos dice que el alma se va transmitiendo a través de la reproducción humana. Otros puntos a favor son los rasgos hereditarios en las personas, y también es un punto de vista que explica mucho mejor la transmisión del pecado, o al menos lo explica de una forma que es mucho más entendible a primera vista, que es que el pecado se va transmitiendo de esta forma de reproducción del alma. Otro punto a favor del traducianismo es que la obra creativa de Dios finalizó el séptimo día. Dios descansó de su creación el séptimo día, por lo cual ellos ven como incongruente que Dios continúe creando almas. Sin embargo, también se puede decir a esto que la Biblia no dice que Dios no siga actuando o que solo actúa a través de medios después de la creación, como hemos visto cuando hablamos de la providencia. Por ejemplo, en el nuevo nacimiento, Dios actúa de una forma directa. Sin embargo, otros puntos en contra de esta postura son, por ejemplo, que no se sabe si el alma procede del padre o de la madre, o si es una mezcla, en todo caso, de los dos. Y se ha planteado también que trata de dividir el alma del ser humano, como que ese alma original se va repartiendo. A lo que los traducianistas responden que la reproducción no implica una división de la sustancia, y ponen como ejemplo la llama de una vela que se transmite de una a otra sin necesidad de que mengüe esa llama. Y el punto en contra más importante que tiene el traducianismo es que puede llegar a ser partícipe a Cristo de la naturaleza pecaminosa, que si bien explica mejor la transmisión de esa naturaleza pecaminosa en el ser humano, terminaría haciendo a Cristo también partícipe de esa naturaleza al haber nacido de María. Por último tenemos el creacionismo, que dice que el alma individual es una creación directa de Dios, aunque el tiempo en que se ejecuta no se puede precisar.
Y esto supone la creación de un alma pura que es puesta en contacto con un cuerpo pecador, ya que si no, Dios sería el autor del pecado. Y si bien deja muchas preguntas sin responder, esta postura es la que cuenta con mayor respaldo en las escrituras, ya que, por ejemplo, el salmista dice que Dios lo formó en el vientre de su madre. No solo su cuerpo, sino que Dios lo formó a él como persona. La Biblia nos muestra a Dios como el Padre de los espíritus, como el Dios de los espíritus, de toda carne. Nos dice el libro de Eclesiastés que en el momento de la muerte, entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Es Dios quien da el espíritu. También nos dice Isaías que es Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. De la misma forma, Zacarías dice que Jehová extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Estas expresiones de la escritura le dan una base mucho más fuerte al creacionismo. Otros puntos a favor son justamente los puntos en contra que tiene el traducianismo, que no hace a Cristo partícipe de la naturaleza pecaminosa del ser humano, aunque el creacionismo también tiene sus puntos en contra que analizamos cuando hablamos del traducianismo. En todo caso, este es un punto en el que hay que tener prudencia, ya que la Biblia no dice nada concluyente al respecto. Salvo en el caso de Adán, la Biblia no menciona la creación del alma de ninguna otra persona, aunque la base bíblica parece apoyar la postura creacionista. Pero también hay textos que parecen apoyar el punto de vista traducianista, así que debemos ser prudentes ya que ninguno de esos textos es del todo concluyente. Por ejemplo, Lutero y Calvino, los dos reformadores importantes del siglo XVI, tenían puntos de vista distintos en este caso. Lutero tenía una postura traducianista, mientras que Calvino tenía una postura creacionista. Y sin embargo, eso no afectó los puntos de vista en los temas centrales. Es un punto secundario en la doctrina en el que podemos tener diversidad de opinión, tanto si te inclinas por el traducianismo como si te inclinas por el creacionismo. Debemos saber tolerar también la postura de los demás. Yo personalmente creo que hay un poco de las dos. Creo que hay participación humana en la reproducción del alma, pero que también hay una acción dirigida de Dios, que hay un acto creativo de Dios, aunque tal vez usando causas segundas, aunque desconozco cuál sea el grado de participación de esas causas. Creo que no son del todo incompatibles las dos posturas. Y hay un punto en el que ambas posturas cristianas coinciden, y es que no existíamos antes del vientre. Si bien la Biblia nos dice que fuimos elegidos en Cristo antes de la creación del mundo, no nos dice que existíamos antes de la creación del mundo. Como vimos, los decretos de Dios son eternos, pero se cumplen en el tiempo. Y si bien ya estaba en el decreto eterno de Dios que naciéramos y salvarnos, no nacimos ni nos salvamos hasta el momento en que eso sucede. Por lo cual, si bien estaba en el plan eterno de Dios redimirnos, eso no quiere decir que ya existíamos desde antes de la creación del mundo. Así que en este punto coinciden tanto el traducianismo como el creacionismo, las dos posturas mayoritarias dentro de la fe cristiana. Espero que el video te haya sido útil. Sé que hoy no te he traído una respuesta contundente acerca de las preguntas que planteamos al comienzo, sino que te he planteado distintos puntos de vista, ya que son temas secundarios en la doctrina. Te he planteado los distintos puntos de vista con sus puntos a favor, con sus puntos en contra, para que vos puedas evaluarlos y tomar tu propia decisión, elegir el que más te convenza.
Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es el pasaje para memorizar de esta semana. Espero que te haya sido útil el video. Si es así, dale like, compartilo con alguien a quien le pueda interesar. Déjame en los comentarios cuál es tu postura al respecto en estos temas de la composición del ser humano, también en la cuestión del origen del alma, y suscríbete al canal y activa la campanita si no te perdés el próximo video donde estaremos hablando de el hombre creado a imagen de Dios. ¿Qué significará eso? Lo estaremos analizando la próxima semana. Nos vemos en la próxima.